En este video voy a enseñarles cómo reducir la intensidad emocional de esas emociones negativas e incluso eliminarlas con la técnica del EFT o tapping. En el video previo me concentré en el EFT o tapping a nivel de síntoma. Y hoy voy a hacer la demostración de cómo hacer el tapping para las emociones. Y de esta misma manera puedes aplicarlo para las fobias, miedos, incluso para el TOC e insomnio. Hace unos meses atrás tuve una clienta que tenía mucha tensión, angustia, miedo, otras emociones más, incluyendo síntomas, una variedad de síntomas. Y el síntoma más fuerte, el que más le molestaba y la razón por la que vino a la consulta es que tenía un dolor más o menos como detrás del hombro, por la espalda. El dolor le había aparecido más o menos hacía 2 años atrás e indagando más sobre esto, habíamos encontrado que el dolor empezó unos días después de que ella tuvo una discusión, una pelea con su esposo. Ella estaba pasando por trastorno de ansiedad, era un momento fuerte y me contaba que él no la comprendía y es por esa razón que se arma la discusión y terminan peleando, discutiendo y ahí es donde ella se pone mal emocionalmente y a los días se empieza a sentir una serie de síntomas y sensaciones, incluyendo el dolor detrás del hombro, más o menos en la parte de atrás de la espalda derecha. Me cuenta que ese día sintió mucha rabia, sintió dolor, también sintió mucha impotencia, ira de no ser comprendida, tristeza de que la única persona que estuviera ahí para ella no la pudiera entender, que no tenía la ayuda de su esposo como ella quisiera que tenga. Así que teniendo toda esa información, empezamos haciendo el tapping, pero a nivel emocional. Empezamos por la emoción que ella sentía que era más fuerte en ese momento y fue el dolor a no ser comprendida. Eso le había causado muchísimo dolor emocional. Así que la primera ronda fue ese dolor que sentía por no ser comprendida. Cuando terminamos con esa ronda del tapping, la emoción empezó a bajar y después empezaron a venir más emociones. Una emoción detrás de otra. Me decía, ahora empecé a sentir rabia, terminando la rabia, empezó a sentir ira, terminando la ira, empezó a sentir impotencia, terminando la impotencia, empezó a sentir, creo que, tristeza. Era como quitar una capa y quitar otra y venían más y más y más capas. Y esas capas eran de emociones, una tras de otra. Y consigo también aparecían sensaciones en el cuerpo. Por ejemplo, después que habíamos hecho como la rabia, me acuerdo que era la ira, la rabia, empezó a sentir como náuseas, dolor en el estómago, después empezó a sentir dolor de cabeza. Cuando venían esos síntomas, también lo hacíamos a nivel de síntomas, era como una cebolla. La primera capa, digamos, era la rabia, luego venía la ira, después venía un síntoma, después de tratar el síntoma, hacíamos otra emoción. Y así nos extendimos y creo que la sesión duró como 40 o 45 minutos. Y al final, cuando ya no quedó nada, ya no quedó una emoción, ya no quedó un síntoma, una sensación que creen que pasó, el dolor se le había ido. Ella se quedó tan admirada porque hacía tiempo que ella no podía hasta mover este hombro. Me decía que habían veces que no podía ni alzar el hombro porque le dolía aquí, era como aquí. Y se quedó tan admirada de esto. Y realmente, aunque parezca magia, no es magia. Lo que en realidad fue es que se procesaron todas esas emociones. Todo eso, lo que ella sintió durante la pelea, se quedó reprimido. Y cuando hicimos el tapping, todo eso se liberó. Ese dolor, sentirse traicionada por su esposo, se estaba manifestando aquí en la parte de atrás de su hombro. Y esto es lo que pasa cuando nosotros le decimos, es mejor si tú te vas a la raíz, o sea, la emoción, porque cuando tú tratas la emoción, te van también los síntomas o aquello que has estado sintiendo en tu cuerpo físico. Este es un ejemplo del EFT o tapping a nivel emocional. Claro, iba conectado con el dolor de espalda, que es síntoma, emoción. Pero como terapeuta yo ya sé que esa sintomatología, ese dolor, estaba conectada con emoción. Entonces fuimos a la raíz. Ahora, eso también lo pueden hacer cuando están sintiendo la emoción en el momento, incluso también lo pueden hacer de antemano. Por ejemplo, si ustedes están haciendo la terapia de exposición y empiezan a salir a la calle y empiezan a exponerse y digamos que empiezan a sentirse nerviosos, con miedo, o viene cualquier otra emoción negativa que se pone bastante intensa y no se pueden conectar con el coraje para hacer la terapia de shock emotivo, pueden hacer EFT o el tapping. Vamos a hacer un ejemplo de esta técnica a nivel emocional. El otro día alguien me comentó, me mandó un mensaje y no fue una persona, fueron varias también que han estado comentando en mis redes sociales, TikTok, de que se sentían bastante tristes, bajoneados y que esto les estaba impidiendo como enfrentar la ansiedad, conectarse con el coraje, seguir adelante, seguir siendo resilientes.
Así que vamos a usar este ejemplo con la emoción de la tristeza, la desesperanza, ese bajón que muchos experimentan cuando están pasando la ansiedad patológica. Lo primero que vamos a hacer es identificar las emociones. A veces hay muchas emociones, a veces hay una o dos. Como sea el caso, ¿cuál es la emoción que más intensa se siente en ese momento? Vamos a poner un ejemplo y digamos que la tristeza se está sintiendo más intensa que la desesperanza, que el miedo, que la angustia. Y vamos a tratar de identificar también por qué me estoy sintiendo triste. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que estoy sintiéndome triste porque siento que nunca voy a salir de la ansiedad. Ahora, del 0 al 10, ¿cuánta está esa tristeza porque siento que no voy a salir de la ansiedad? Siendo 0, nada, y 10, muy, muy, muy intenso. Determinado eso, ahora vamos a empezar con la frase que es del EFT, donde repetimos la parte negativa, lo negativo, mientras hacemos los golpecitos en estos puntos del cuerpo. Recuerda que tienes que estar sentado sin cruzar las piernas, con los pies planos en el suelo. Y empezamos con nuestra frase. Aun cuando sienta tristeza porque siento que nunca voy a salir de la ansiedad, me amo, me perdono y me acepto profunda y completamente y me quiero liberar de esa tristeza que siento porque siento que no voy a salir de la ansiedad. Esa tristeza que siento, 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 esa tristeza que siento. Acá te tomas unos segundos para respirar con tu estómago y sueltas. Y luego vamos al siguiente punto. Esta tristeza que siento, esta tristeza que siento. Al terminar la primera ronda, cierras los ojos y tratas de conectarte con esa tristeza, con esa emoción. En el caso del ejemplo fue la tristeza. ¿Cuánto se siente ahora esa tristeza? Digamos que al principio estaba en un 8. ¿Cuánto se siente? ¿Bajó, subió, se mantuvo? Generalmente, si lo estás haciendo bien, tiene que bajar. Digamos que se siente en un 5 ahora. Y entonces, si se siente en un 5, vuelvo a hacer la misma ronda. Después de hacer esa ronda, vuelves a hacer el mismo procedimiento. Te conectas con la emoción. Tratas de sentir cómo se siente en la intensidad. Si apareció otra emoción mientras tú hacías el FT, ahora hacemos esa emoción. Por ejemplo, digamos que ahora me salió la impotencia de que no puedo salir de la ansiedad. Hacemos el mismo procedimiento. ¿Cuánto se siente la impotencia ahora del 0 al 10? ¿Qué específicamente por qué siento la impotencia? Escribe en un papel para no olvidar y hago mi ronda con la impotencia. Y así pueden ir apareciendo muchas y muchas emociones más. Y lo que tienes que hacer es hacer una emoción al mismo tiempo y hacerlo hasta que la intensidad baje. Investigaciones, chicos, han encontrado que el FT también reduce el cortisol. Cuando tú estás pasando por ansiedad patológica, estrés, el cortisol está muy, muy, muy alto y el cortisol puede generarnos muchos efectos secundarios. Así que ya tienen una herramienta más también que pueden utilizar para bajar sus niveles de cortisol. Cuéntame en los comentarios si tienen algunas preguntas, si tienen dudas y si les gustaría despejar sus dudas en un video en vivo. Practiquen esto. Cuanto más practiquen, mejor resultados van a tener. Exploren, háganlo para el insomnio, háganlo para los pensamientos, háganlo para el estrés. Exploren y practiquen. Les mando un abrazo y un beso como siempre. Espero que estén mucho mejor. Chao.